los temas de este tercer parcial son fracciones parciales, funciones exponenciales y logarítmicas, resolución de triángulos, ley de senos y cosenos. Para el día de hoy, entonces, vamos a realizar ejercicios sobre resolución de triángulos y ley de senos y cosenos. Diría que no es necesario como comenzar por una parte teórica porque lo vamos viendo como en cada ejercicio. Entonces, pues comencemos con el primero. Nos dice, desde dos ciudades A y B que distan de 80 kilómetros, se observa un avión. Las visuales desde el avión A y la visual desde el avión B forman un ángulo de 29 y 43 grados con la horizontal respectivamente. ¿A qué altura está el avión y a qué distancia se encuentra de cada ciudad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar pues, un esquema de lo que nos está diciendo el enunciado. Entonces, primero, en un momento, por favor, no sé un poco más rollo. Entonces, primero, realizar un esquema. Entonces, para este esquema vamos a ubicar la ciudad A, no sé, por este lado puede ser la ciudad A, me dice que se encuentra a 80 kilómetros, 80 kilómetros de una ciudad B, es decir, que toda esta longitud será de 80 kilómetros. Luego nos dicen que las visuales hasta un avión, entonces vamos a ubicar el avión en la parte superior. Ubiquemos el avión, puede ser acá, bueno, el ángulo, hay uno más grande que el otro, entonces el avión, estas distancias entre las ciudades, entonces nos dicen que desde la ciudad A son 29 grados y desde la ciudad B son 43 grados. ¿A qué altura está el avión? Listo, entonces, ¿a qué altura está el avión? Así que vamos a hallar esta H. ¿Y a qué distancia se encuentra de cada ciudad? O sea que debemos hallar esta distancia. Esta distancia y esta distancia que vamos a llamar la más corta como X y esta sería 80 menos X. Ok. Estos serían nuestros datos conocidos, ¿cierto? Porque, a ver, ya ubicamos las dos ciudades, ambos ángulos conocidos. Y bueno, lo que nos está... Podemos llamar este un lado B y este un lado A, es como para tenerlos nombrados. ¿Y hay alguna duda con este esquema? Listo, entonces si no hay ninguna duda con el esquema, pues procedamos entonces a encontrar todas las incógnitas que nos pidieron. Entonces, todos vamos a encontrar primero bueno, debemos hacer todas las relaciones de los triángulos. Entonces, apliquemos, por ejemplo, sabemos que acá hay un triángulo rectángulo y con respecto a este 29 grados, que es nuestro valor conocido, sabemos que tendrá dos catetos, el opuesto que es h y el adyacente que es 80 menos x. Entonces podemos hacer la relación de que la tangente de 29 grados es h sobre 80 menos x. De acá vamos a obtener entonces una expresión
para H, que nos diría que la tangente de 29 grados por 80 menos X es igual a H. Esto debemos simplificarlo un poco más. La tangente de 29 grados. ¿Quién me puede dar ese valor, por favor? Ok, esta tangente será de 0,554 y esto entonces tendremos que multiplicarlo por 80. 0,554 por 80 nos daría 44,32 menos 0,554x. Este es mi valor de h en términos de x. Otra relación que podemos hacer entonces será con la tangente de 43 grados, que es el otro ángulo conocido. Entonces, la tangente de 43 grados, en este caso, entonces, el opuesto vuelve a ser el valor de h y el adyacente será solamente la x. Por lo tanto, entonces nos queda que x por la tangente de 43 grados es igual a h. El valor de la tangente de 43 grados es 0,932, o sea, 0,932x es igual a h. Y pues teniendo estas dos expresiones, vamos a igualarlas, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con respecto al procedimiento que llevamos hasta el momento? Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. Nos quedará 44,32 menos 0,55x. Esto igual a 0,932x. Bueno, podemos despejar entonces el valor de x, que esta x podemos pasarla a sumar. 44,32 es igual a 0,932 más 0,554 por x, es decir, que el valor de x va a ser toda esta división. ¿Cuánto nos daría este valor? Alguien que me ayude ahí, por favor. Si me escriben por el chat, es que no alcanzo a leerlos porque estaría viendo la pantalla, pero están entonces viendo bien la solución del ejercicio. Sí. Ok, entonces este valor de x será 29,82 y ya encontrando este valor de x, pues podemos encontrar las demás incógnitas, ¿cierto? Diremos entonces que la h va a ser x en 2, entonces diremos 0,932 por 29,82. Este es el valor de h. Esto nos da 932 por, dará 27,792 la h. Y pues podríamos entonces ahora volver a completar el esquema con los valores que obtuvimos. Entonces tendremos que el valor de h
será 27.792. El valor de X, será 29.82 y pues el valor que nos faltaría adicionar por acá, este valor es 80 menos 29.32, es decir, 50.68. Si a eso le adicionamos, pues en este caso no nos lo están preguntando, pero podríamos encontrar estos lados. ¿Qué relación, por ejemplo, qué relación trigonométrica usarían ustedes para encontrar el B y el A? Tendríamos que relacionar acá este triángulo rectángulo, conocemos el ángulo, conocemos la altura, conocemos un cateto y pues la hipotenusa va a ser nuestra incógnita en ambos casos, ¿cierto? Entonces, como conocemos ambos catetos, pues podemos usar coseno o coseno y ambos nos estarían relacionando la hipotenusa, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con respecto al ejercicio? No. Entonces, continuamos con el segundo. Entonces, el segundo dice, si las dos ciudades se encuentran a un mismo lado del avión, esto significa que vamos a tomar ese mismo esquema, pero eh, vamos a decir que entonces este avión se encuentra solo a un lado de este avión, y este es mi avioncito, se encuentra por el lado de cualquiera de los dos. Entonces yo lo voy a poner en el lado A. Yo diría entonces que esta altura ya será hasta acá, será de esta manera. Ya no nos interesaría este H, no sería un triángulo rectángulo. Este planteamiento también cambia un poco, pues a pesar de que ya no necesitamos estas distancias, estos ángulos tampoco nos funcionarían. ¿Qué nos cambiaría de este ángulo? Que entonces, por ejemplo, eh, a ver, ese punto que teníamos acá en el centro de ambas ciudades lo estamos pasando hacia afuera, es decir, que el triángulo en realidad acá nos va a quedar así, ¿cierto? Porque yo voy a poner la visual afuera de las ciudades. Esto porque pues están en el mismo lado de las ciudades, es decir, que mi X ya será esta distancia. Y pues 80 kilómetros, ahí es entre ciudades, entonces voy a ubicar acá mi ciudad A y acá los 80 kilómetros. Luego me dice que de A son 29 grados y de B son 43 grados. Pero creo que estos ángulos se intercambian y me dice las visuales desde el avión hacia A, desde el avión hacia A. Sí, son al contrario. O sea, acá tendremos 29 grados y acá tendremos 43 grados. Se me intercambian porque desde mi avión hacia A sería este angulito, pero pues es por el vértice, pues lo pondremos en este lado. Y desde el avión hacia B sería este angulito. Nos falta por ubicar
que esta es la altura nuevamente a la que queremos llegar. Y ya estas serán las incógnitas que debemos hallar. El X a las que se encuentra el A y la altura. Entonces, nuevamente, bueno, primero, ¿tienen alguna duda con respecto a este esquema? Ok, entonces vamos a hacer nuevamente la relación de triángulos. Esta relación nos dice, entonces, vamos a coger ambos ángulos conocidos, nuevamente con la tangente, por ejemplo, la tangente de 43 grados será h sobre x, es decir que x por la tangente de 43 grados es igual a h. La tangente de 43 grados nos había dado 0.932 x igual a h. Y para relacionar entonces el otro ángulo, pues tendremos que tomarlo con la distancia completa, ¿cierto? Con la distancia que habrá en este tramito. Todo esto. Esta distancia completa para que sea un triángulo rectángulo, es decir, 80 más x. Para este ángulo tomamos toda esta distancia para toda la altura. Entonces nos quedará que la tangente de 29 grados es igual a h sobre 80 más x. De nuevo, entonces operemos estas ecuaciones. Nos quedará 80 más x por la tangente de 29 grados igual a h. La tangente de 29 grados nos había dado 0.554. Entonces 80 más x por 0.554. Entonces esto nos dará, acá ya habíamos hecho esta multiplicación, será 44.32. En realidad lo que cambia es el signo, ¿cierto? 44.32 más 0.554x, eso es igual a h. Nuevamente, entonces ya tenemos las relaciones, vamos a igualarlas, llamando pues esta la ecuación 1, esta la ecuación 2. Y tomaremos entonces que 44.32 más 0.554x es igual a 0.932x. Es decir que de aquí despejamos x igualando 1 y 2. 44.32 es igual a 0.932 menos 0.554 por x, 0.932 menos 0.554. Esto nos dará 44.32 sobre 0.378 es igual a x. Entonces, este valor será 117.25. Este es mi valor de x. Nuevamente, entonces, hallo el valor de h, que sería 0.932
por 117.25, esto es h, y esto será pues reemplazando x en 1, 0.932 por 129, nos dará 109.28. Esta es mi valor de h. Y pues finalmente completemos el esquema. Y para completar el esquema, tomamos entonces el esquema inicial. El esquema inicial con los valores que ya tenemos encontrados. Entonces tendremos que el valor de h será 109.28. El valor de x es 117.25 y pues a este valor le vamos a sumar 80. 117.25 más 80 nos dará entonces 197.25. Esta sería la resolución del triángulo. ¿Tienen alguna duda? Básicamente es lo que cambia en la distribución del esquema, pero el procedimiento es igual, relacionar los triángulos con respecto al ángulo que nos dieron. Ok, si no hay ninguna duda, entonces realicemos el siguiente ejercicio. Este nos dice calcular la longitud. Calcula la longitud del puente que se requiere construir entre los dos puntos A y B, para lo cual se sabe que los ángulos AOB y OAB miden 32 y 48 respectivamente, y que la distancia entre A o A medida en línea es 120. Bueno, entonces, ubiquemos los puntos. Primero, pues el esquema. El esquema me dice que ubique A, B y O. Entonces haremos este triángulo. Me dicen que ABO mide 32 grados y que OAB mide 48 grados. También me dan la distancia entre A y O. Vamos a ponerla como 120 metros. Y me piden calcular la longitud del puente que se requiere construir. O sea, que me están pidiendo esta longitud X. Vamos a llamar esta longitud mejor como una longitud L. ¿Cómo comenzarían ustedes a solucionar este ejercicio? Usaríamos ley de senos. Listo. ¿Y cómo sería la ley de seno? Opuesto sobre hipotenusa. Bueno, está la relación que nos dice que pues, el seno de un ángulo es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto es para triángulos rectángulos. Si queremos aplicar triángulos rectángulos, entonces tenemos que trazar una altura que nos dé acá
un triángulo recto. Me imagino que el otro compañero que dijo ley de senos es porque la ley de senos nos relaciona el seno de un ángulo, entonces teta, con la distancia que mida y el seno de otro ángulo con la distancia que yo quiera hallar. Vamos a tomarnos 5 minutos para que lo intenten solucionar en sus cuadernos, pero en sus hojas, y me cuentan cómo les va con alguna de esas dos metodologías. Listo, chicos, cuéntame cómo les fue solucionando, encontrando esta longitud. Acabo de dejarles en el chat del Zoom la asistencia al taller para que por favor la diligencien. Ok, entonces habíamos más o menos hablado cómo se podría solucionar. Tendríamos entonces el esquema inicial y habrán dos metodologías. La primera, pues será entonces partir la altura del triángulo. Esta será tomar la altura del triángulo y hallar. Este será los catetos correspondientes y al sumarlos, pues me darán la longitud. Y la segunda será aplicar la ley del seno. Entonces, hagámoslo como ambas, obviamente. Si tomamos entonces eh, esta metodología, entonces yo voy a relacionar la tangente de 48 grados, que me relacionará este H, vamos a ponerlo en rojo, que me dirá que la tangente de 48 grados es la H sobre 120. Y también relacionaré la tangente de 32 grados con esta será H sobre H sobre de un momento, porfa, yo pienso dónde estoy relacionando la X y la Y. Ya lo vi, es que debo relacionar en un lado la X y en otro lado la Y. Es decir, con el ángulo de 48 grados relaciono la X y con el lado de 32 grados relaciono la Y. Pero necesitaré un valor extra. Esto se lo doy acá. Un valor extra para saber cuál es la altura. Porque tendríamos entonces tres incógnitas, ¿cierto? La X, la Y y la H. Entonces lo vamos a hacer con que el seno de 48 grados pues será la hipotenusa, que es 120 sobre el cateto opuesto. No, es al revés. Es el cateto opuesto, es H sobre 120. ¿Están claras estas relaciones? Ok, entonces para cada una diremos entonces que X por la tangente de 48 grados es igual a H. Luego diremos que Y por la tangente de 32 grados es igual a H. Y 120 120 por el seno de 45 grados, 48 grados, esto es H. Bueno, de acá obtenemos el valor de H, o sea, 120 por el seno de 48. Este valor nos dará 89.2
17. Este es el valor de h, que lo podemos despejar en estas relaciones. Entonces es más fácil, despejemos de aquí la x y la y. La x será h sobre la tangente de 48 grados. La y será h sobre tangente de 32 grados. Y pues reemplacemos x igual a 89.17 sobre la tangente de 48 grados y y 89.17 sobre tangente de 32 grados. Estos valores nos darán el primero nos dará 80. Este nos dará 80.34 y la y nos dará 42.91 y estos serán los valores de x y de y, pero me están pidiendo la longitud completa. Por lo tanto, entonces el valor de L va a ser x más y, o sea, 80.34 más 142.91. Esto nos dará 223.25. Esta será nuestra respuesta. Este será nuestro valor de L. Y entonces usamos la segunda metodología, que a mí me parece un poco más corta. Lo que tenemos que hacer es relacionar el ángulo con el lado opuesto que tenga. En este caso, entonces, vamos a hallar esta longitud, por lo tanto, necesitamos el ángulo opuesto. Y como tenemos la longitud de 120, la relacionamos con el ángulo opuesto. Entonces, el valor de beta va a ser 180 grados, porque sabemos que todos los ángulos internos de un triángulo son 180, menos 48 grados, menos 32 grados. Por lo tanto, entonces el valor de beta es 100 grados. Y aplicando ley de Zenos, diremos que 120 se relaciona con el lado opuesto, el ángulo opuesto de 32 grados, es decir, el seno de 32 grados. Y esto va a ser igual al valor L que voy a necesitar sobre el seno de 100 grados. Por lo tanto, me dará que 120 por el seno de 100 grados sobre el seno de 32 grados, esto es igual a L. Este resultado nos da... Nos dará exacto 223. Este es nuestro valor de L, pues en realidad cambiará solamente algunos decimales, pero finalmente pues resulta siendo el mismo valor. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? A mi criterio me parece mucho más corto la segunda metodología, porque solamente es hallar el ángulo complementario que faltaría y aplicar esta fórmula. Pues acá se usó pues, 3 relaciones, se despejó y se reemplazó. No sé, me parece mucho más corta esta. ¿Está todo claro? Yo me perdí en la parte donde L es igual a seno de 100. Esta relación, Sí, esto es básicamente porque la ley de senos nos relaciona
la longitud con el ángulo que haya opuesto a la longitud. Entonces vamos a escribirlo por acá. Digamos que tenemos un triángulo, pues en este caso es un triángulo de esta manera. Entonces digamos que tengo el ángulo A con beta, pues, no sé, un lado B con un ángulo de este lado C. Entonces básicamente lo que me dice la ley de senos es que yo debo relacionar el ángulo, bueno, el lado que yo tenga A con el ángulo opuesto y pues lo igualo con, por ejemplo, el ángulo longitud B con beta y la C con phi. O sea, la longitud que tenga con el ángulo opuesto a ella. Como en este caso tenemos una longitud y dos ángulos, pues podríamos hallar la otra longitud. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Listo, con gusto. Y entonces solucionamos el siguiente ejercicio. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre los ejercicios anteriores? Esta ley de seno, las relaciones con tangentes. Listo, entonces solucionemos el ejercicio número 4. Nos dice la figura adjunta, bueno, pues la figura para que nosotros lo pongamos. Representa una parte de un campo de fútbol. Si la distancia de la portería a la esquina del campo es de 10 metros y desde la esquina caminamos por la banda lateral del campo 20 metros, calcule el valor que tiene que tener el ángulo beta para golpear el balón en línea recta entre el interior de la portería. Entonces, básicamente me están diciendo que me voy a ubicar en un punto, primero el izquierdo. Entonces me voy a ubicar en un punto, esta va a ser mi portería. Me están diciendo que, bueno, esta es la portería. Me dicen que esto mide 10 metros. La distancia de la portería a la esquina del campo. Luego me dicen que habrán 20 metros laterales. Entonces me están pidiendo que qué ángulo debo tener para que el balón se lance en línea recta. Es decir, yo debo encontrar este ángulo. Y damos de nuevo, que la distancia de la portería es de 10 metros, caminamos 20 metros de lateral. Entonces, básicamente, debo hacer algunas relaciones de ángulos nuevamente. Por ejemplo, sabemos que esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, debo tener indicado el valor para el ángulo completo, es decir, un ángulo beta, bueno, vamos a llamarlo phi, un ángulo phi que me arroje este ángulo, todo mi triángulo. Me están diciendo cuánto mide el campo de fútbol. Solamente tengo dos lados. Bueno, si tengo un triángulo rectángulo, bueno, la figura que yo no puse, pero nos dice que esta portería mide 7.32. Ok, ya que tenemos toda la longitud completa. Entonces vamos a hacer la relación con tangente.
pues el tangente de este ángulo me va a hacer los dos catetos de este triángulo rectángulo. Entonces el cateto opuesto, que será 10 más 7,32 sobre el otro cateto que es adyacente sobre 20. Hallemos el valor entonces de teta. Tangente de teta igual a este valor es 10 más este será 0,866. Por lo tanto, el teta va a ser la tangente inversa de 8,6. El valor de teta será 40,89 grados. Ya tengo este ángulo, pero ahora como relaciono entonces este ángulo completo con el pequeño. Lo que puedo hacer es tomar, voy a acercarme acá, tomar otro ángulo, aquí este sí lo puedo llamar beta, porque este ángulo también está relacionado con el triángulo rectángulo, solamente que a la longitud de 10, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el pi va a ser la suma entonces del beta más el sigma. Como yo necesito hallar este ángulo, entonces lo voy a despejar. O sea, phi menos beta es igual a mi sigma. Este va a ser, bueno, no, pero sí, yo ya encontré sigma. Nos falta entonces hacer la relación para el beta. Entonces hagámoslo de la misma manera. La tangente del beta será entonces el opuesto, que será 10 sobre 20. O sea que la tangente de beta es igual a 0,5. Beta es la tangente inversa de 0,5. Esta nos dará entonces 26,56 grados. Y entonces ahora sí, reemplazando, diré que 40,89 grados menos 26,56 grados es igual al sigma que quiero encontrar. Es decir, que el sigma era 14,32 grados. Esto será el sigma. Y esta será entonces mi respuesta. El ángulo, al ángulo total le quito el otro ángulo rectángulo. Y esta será mi respuesta. ¿Hay alguna duda con respecto a este procedimiento? Listo, si no hay ninguna duda, entonces prosigamos haciendo otros ejercicios. Por acá entonces está este ejercicio. Nos dice que en un rectángulo, de esta manera, de lados 8 y 12, como se trata desde B una perpendicular a la diagonal de A a C, o sea que esto será 90 grados, otra perpendicular a la misma diagonal, es decir, desde D
hallar la longitud del segmento diagonal que determina las dos perpendiculares, es decir, este segmento. Sabemos que todo esto será en 90 grados. Así que bueno, tomémonos 4 minuticos para que piensen cómo lo desarrollarían, o me pueden ir contando cómo encontrarían esta distancia. Listo, entonces empecémoslo a solucionar. Pues este ya tiene el esquema resuelto. Básicamente, el compañero nos dijo que no sabía por dónde comenzar, pues le voy a dar un tip. El tip es primero revisar qué datos tengo conocidos. Entonces, los datos conocidos para este ejercicio eran estos dos lados del triángulo y como necesitamos hallar una longitud en esta diagonal, entonces lo primero que vamos a hacer entonces es aplicando el teorema de Pitágoras, hallar esta otra longitud en diagonal. Eso basados en que pues, los datos conocidos son estas dos longitudes. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que entonces una h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esta ecuación entonces nos relaciona la hipotenusa, que será la diagonal, con los dos catetos de este triángulo. Entonces nuestra incógnita será la h al cuadrado. Nuestra a va a ser 12, tomando a como 12 y b como 8. Será 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. Apliquemos raíz de una vez. Para el valor de h será la raíz de 12 cuadrado más 8 cuadrado. ¿Cuánto será entonces este valor de h? Bueno, calculándolo será 14.42. Listo, encontrando este valor de h, entonces voy a partir de que esta h tendrá dos distancias iguales en el triángulo, una distancia que yo la voy a llamar x y la distancia y, que es la incógnita que tengo, esta distancia y. Entonces voy a decir que mi h es igual a 2 veces la x más esta y. Este planteamiento, pues porque ya sabíamos que estos triángulos serán perpendiculares a la diagonal, es decir, que acá hay 90 grados, acá habrán otros 90 grados, y como es el mismo rectángulo, pues estas distancias serán iguales. ¿Está claro este planteamiento? Yo tengo una duda. En 122 ese, me confundí, ¿esa no es 144? Porque es que ahí me da otro valor la h, por lo que llevo con 144 más, por lo que es raíz de 2, se me confunde eso. Bueno, ya me trabé. O sea, Este valor, sí, o sea, tengo que hacer primero los cuadrados, los sumo y ahí sí saco la raíz, ¿cierto? sí, Listo. es decir, 12 al cuadrado más 8 al cuadrado y luego le saco la raíz. Si quieres, confirma nuevamente a ver si te da de nuevo este valor. No, sí, ya, gracias. ¿Ya te dio? Listo. Sí, gracias. Como tenemos esta expresión, con gusto, como tenemos este valor, esta ecuación que nos relaciona la h, la vamos a igualar al valor de h que ya encontramos. Entonces vamos a decir 14.42 es igual a 2x más y. Obviamente, pues ahí tendríamos que hallar el valor de x o de y para pues saber uno de los dos valores. Vamos a hacerlo planteando uno de estos triángulos. Como nuevamente el valor conocido será 12
y 8 como triángulo rectángulo, voy a tomar este ángulo, pero vamos a hacer el triángulo, me voy a acercar un poco acá, relacionemos estos triángulos en rojo. De este triángulo en rojo sabemos que un lado será 8 centímetros, el lado 8 centímetros será la hipotenusa porque es opuesto a este cateto rectángulo. Este es el lado X. Este es el lado X. Entonces planteemos un ángulo phi con respecto a esta X para que lo podamos hallar. Habrá una función que me relacione el adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál creen que es esa función, muchachos y muchachas? Yo estoy relacionando la hipotenusa de este triángulo con el cateto adyacente. Entonces, recordemos que el seno de un ángulo nos va a relacionar el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo nos relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo nos va a relacionar ambos catetos, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, entonces, necesitaremos usar el coseno porque tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces diremos que el coseno de teta será la adyacente que es X y la hipotenusa que es 8. De donde entonces 8 coseno del teta es igual a X. Muchachos, me dan un minuto, por favor. Yo conecto mi tableta. Ok, entonces continuemos. Teníamos que relacionando con el coseno, hallamos este valor de X, pero aún no tenemos el coseno del ángulo, entonces pues no es un valor conocido. Vamos entonces a hacer la relación. Si vemos la relación del tangente, la tangente la podemos hacer, pero con el triángulo más grande, es decir, con el triángulo de 12 y 8, que tendrá el mismo ángulo teta, solamente que nos está el mismo ángulo, solamente que en mayor dimensiones. Hagamos esta relación. Diremos entonces que el tangente de teta será el cateto opuesto, ya 12, sobre el adyacente que será 8. De acá podremos hallar el valor del ángulo. 12 sobre 8 será un quinto. 1 sobre 1.5. Entonces el valor del ángulo será la tangente inversa de 1.5. Este ángulo me dará 56.3 grados. Y pues ahora lo podemos reemplazar en la relación anterior para saber el valor de X. Entonces 8 coseno de 56.3 es igual a X. 8 por el coseno de 53.3. Esta X me dará 4.44. Este es mi valor de X.
Entonces, volvámonos de nuevo a la relación que teníamos, que nos decía 2x más y es igual a 14.42. Entonces diremos 14.42 es igual a 2 veces 4.44 más y pues 4.44 por 2, 14.42 restándole 8.88 será igual a y. Es decir, que y es igual a 5.62. Y finalmente esta sería la respuesta, ¿cierto? Esta y sería la longitud que hay entre estos tramos de los triángulos. Recapitulemos. Los datos iniciales que nos daban en el ejercicio fueron 12 y 8. Esto es un rectángulo, es decir, que este lado también mide 8 y este lado también mide 12. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Hallar la diagonal. La diagonal ya la podíamos hallar porque teníamos ambos catetos. Este es el teorema de Pitágoras, entonces hallamos la H, que sería nuestra diagonal. Relacionamos entonces estas perpendiculares que nos dio el ejercicio y dijimos que tendrá un valor de X en ambos lados y Y en el centro. Entonces nos quedó 2X más Y. Lo igualamos a la H que hallamos, pero luego nos vinimos a hacer las relaciones de los triángulos, tanto el pequeño como el grande. En el triángulo pequeño teníamos la relación de que el coseno de este ángulo será X sobre 8 y la tangente para el triángulo grande, será entonces relacionando el 12 con el 8 y encontramos el valor de X y el valor del ángulo. Luego lo reemplazamos en las ecuaciones iniciales y entonces nos dio el valor de la distancia. Muchachos, ¿tienen alguna duda con este procedimiento? A mí me quedó claro, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Con esto, con los ejercicios anteriores que solucionamos o ejercicios que ustedes hayan solucionado. Una pregunta, aquí el 8 usted lo tomó como la hipotenusa. El 8 lo tomé como la hipotenusa, pues dependiendo del triángulo. Fue la hipotenusa para el triángulo rojo, para este. Si la ves acá. Si están en la batería, los altos están. Porque para la otra relación pues no lo utilicé. Igual en la otra relación, que sería este triángulo grande, como el ángulo de 90 grados se encuentra acá, la hipotenusa es esta. Llega el eco. Bueno, chicos, si no hay más dudas, entonces ya terminamos por acá. Voy a revisar el chat de pronto. Si no hay más dudas. Los primeros ejercicios que realizamos fueron este ejercicio sobre relación de triángulos. En realidad todos fueron relación de triángulos, pero con diferentes esquemas. En este podíamos aplicar ley de senos,
Por acá aplicamos diferentes ángulos. Ok, entonces demos por terminado hasta este punto. Espero que les vaya muy bien en su parcial y muchos éxitos.